les va? Buenas tardes. Bienvenidos a todos a este encuentro que hoy nos convoca desde este nuevo formato que es la virtualidad. Mi nombre es Andrea Morelo, yo soy la directora del nivel primario de la Escuela Dante Alighieri y en nombre de toda nuestra comunidad les doy la bienvenida a este espacio que va a estar habitado fundamentalmente y principalmente por quien nos convoca, que es Liliana González. Ella es profesora y licenciada en psicopedagogía, es especialista en niños, es escritora y nos va a ayudar un poco a reflexionar y a entender nuestros roles y las cosas que nos están pasando un poco a todos en los lugares en los que ocupamos en este tiempo de pandemia. Tomando un poco las reflexiones de su último libro, Volver a mirarnos, es para nosotros un gusto poder, aunque sea a través de este medio, verlos a ustedes, ver a algunos de sus niños que circulan por ahí. Así que bueno, espero que podamos en este tiempo mirarnos, encontrarnos y compartir este pequeño momento. Les vamos a pedir a todos que silencien sus micrófonos y para que no haya interrupciones en el transcurso de la conferencia. Si alguno tiene algún comentario o pregunta para hacer para Liliana, puede hacerlo a través del chat y si no, simplemente disfrutar de sus palabras y sus reflexiones. Le voy a dar la palabra a Carola. ¿Estás ahí, Caro? Sí, acá estoy. Buenas tardes a todos, a la comunidad de padres de la Escuela Dante Alighieri y la comunidad de padres del Castelfranco. Mi nombre es Carola Fitzgerald, soy la directora del nivel secundario de la Escuela Castelfranco. Gracias fundamentalmente a todos ustedes por tomarse este ratito para compartir con nosotros las reflexiones de Liliana. Liliana siempre hace referencia a que la familia y la escuela somos socios en la tarea de educar. Y hoy más que nunca en este contexto de tanta incertidumbre, con esta pandemia que nos atraviesa a todos, este concepto de ser socios cobra una relevancia un poco diferente. Son ustedes quienes nos habilitan la entrada a sus casas, entonces antes de escucharla a Liliana queríamos agradecerles de parte de la comunidad, del equipo directivo de la Escuela Dante Alighieri y Castelfranco. Gracias por acompañarnos, gracias por ser socios fieles. Es fundamental que sigamos acompañándonos de esta manera. La escuchamos entonces a Liliana. Muchas gracias. Hola a toda la comunidad educativa, querida gente. Quiero confesarles que me cuesta bastante hablarle a una pantalla y no ver los rostros, las caras, si se aburren, si se alegran, si se emocionan, todos esos gestos que están faltando en el aula hoy y que a mí también me faltan por la falta de costumbre de usar la virtualidad. Bueno, agradezco a la escuela por haberme convocado, creo que son momentos de juntarnos a pensar. La verdad es que cuando escribimos con mi hija Volver a mirarnos, al final decíamos que cada tanto hay que hacer una pausa o poner un freno a la hiperactividad y a la hiperlaboralidad para volver a mirarnos como docentes, como padres, como funcionarios, como ciudadanos. Y qué difícil, ¿no?, en tiempos normales encontrar esa pausa. La pandemia nos obligó a poner un poco el freno, a entrar en pausa y ojalá estemos volviendo a mirarnos con un espíritu solidario, empático y autocrítico, porque cada uno de nosotros cambios tenemos que hacer para que esto funcione y pase con el menor dolor posible, ¿no? Yo confieso que cuando la pandemia empezó en Asia y después se trasladó a Europa, lo miraba como una película de ficción, donde el protagonista era un bichito malo y los actores eran asiáticos y europeos,
cuando nos llegó y entendí que la pandemia nos iba a atravesar a todos, por eso es una pandemia, y que nadie se iba a salvar, sí, quizás de enfermarse, pero no de todo lo que implica este aislamiento social, esta pérdida del abrazo, de la caricia, de la piel, del beso, de la demostración de afecto y demás. La verdad que dije, ¿qué hago en esta película, no? Me pareció una película de terror, después dije, es una película que sorprende, porque nos sorprendió a todos, nos encontró con opuesto, con la caja de herramientas que teníamos, y la verdad que interpeló a todo el mundo, pero yo me ocupo de dos instituciones que son las que hoy nos interesan en esta charla, que son familia y escuela, y creo que las dos instituciones fundantes y educativas se han visto interpeladas, ¿no? El sentimiento generalizado es que no hay certezas, que el que te diga cuándo va a terminar esto te vende fantasía, ni mucho menos cómo vamos a salir o cómo va a ser el día después. Esto se va construyendo día por día y esto nos da un sentimiento que es generalizado, porque habrá gente que lo toma con más humor que otras, habrá gente que se deprime, habrá gente que se enferma, pero bueno, el sentimiento generalizado es la incertidumbre, son estas preguntas que nadie nos puede contestar, yo tampoco. Quisiera bajar esa expectativa porque para mí también esto es nuevo, yo no tengo ningún tipo de experiencia en estas situaciones, y la verdad que me ocupan el día entero, porque me llega mucha información, como a todos, estamos hiperinformados, estamos mal informados también en muchas ocasiones, ya se habla de una infodemia, ¿no? Una enfermedad de la hiperinformación, y la obligación de los que estamos trabajando con niños y adolescentes es ver el impacto de esto en los chicos. Desde ya les diría a papás que la hiperinformación no es para los chicos. Los adolescentes pueden hiperinformarse porque aunque ustedes no se lo brinden, ellos la buscan. Pero los niños menores de 10 años no tendrían que estar en contacto con ataúdes, con estadísticas de muertos, ¿no? Con los abuelos que se mueren. La verdad que eso para la infancia no ayuda. ¿Cuál fue, creo, la novedad para estas dos instituciones fundantes? Creo que la novedad fue la escuela en casa, ¿no? Que la escuela entre en los hogares y que eso no suene invasivo, que eso no suene molesto, ¿no? Para la familia y tampoco para los docentes en el feedback que la familia a veces suele dar. La escuela en casa es muy compleja y yo creo, yo no tengo certezas de nada en esto, creo que el principal error fue que mucha gente cree que da igual, o sea que podemos esperar los mismos resultados con los chicos en el aula, en la escuela, o con los chicos en casa, en esa aula virtual que cuesta tanto sostener, ¿no? A papá y mamá, papá y o mamá. Yo creo que ese fue un error, porque no es lo mismo. Si fuera lo mismo, desaparecería la escuela post pandemia, ¿no? Si era lo mismo que los chicos aprendieran en casa, ¿para qué existirían las escuelas? Y la verdad que la pantalla maravillosa que hace que, bueno, que muchas de las cosas que los docentes preparan lleguen a los chicos y los chicos puedan aprender y demás, sabemos que tiene sus límites. En casa, la escuela cambió la geografía. ¿Cuál sería el aula? ¿El comedor, el living, el dormitorio de los chicos? ¿De qué casa estamos hablando? ¿De una casa gigante, una casa pequeña? Cambiaron los tiempos. No todos los chicos se quieren levantar a las 7:30 de la mañana, ¿no? Y lo hacen en otros horarios. Cambiaron las rutinas también. Y cambiaron los docentes porque, digamos, lo significativo, lo paradojal, lo novedoso, es que el rol docente se lo comparte un poco con los padres. Y yo creo que ahí está el principal problema, porque no todos los papás son docentes, por supuesto, no todos los papás sin ser docentes tienen cualidades didácticas, no todos los papás tienen tiempo, o ganas, o paciencia, o tolerancia, y entonces se complica. Creo que hoy compartir el rol con los docentes está trayendo algunos ruidos y algunos malestares, y en otros casos está realmente en forma exitosa. Muchos papás están trabajando fuera de casa, entonces han seguido trabajando, por ejemplo, los profesionales de la salud nunca dejaron de trabajar. ¿Quién acompaña a los chicos en ese proceso? Otros están en casa, pero depende cómo estén. Y esto pasaba antes de la pandemia, uno podía estar con los hijos sin estar. Uno podía poner el cuerpo, pero estar pensando en otra cosa. Uno puede estar en casa trabajando online y por lo tanto hiperconectado y por lo tanto
no está para acompañar el proceso. Hay demasiadas cuestiones que casi me harían decir que ninguna generalización es posible porque habría que pensar casa por casa, familia por familia y niño por niño. Cómo tomó al niño en su proceso de aprendizaje no es lo mismo que si se está alfabetizando, que si está en 5º grado, con autonomía, con posibilidad de leer solo y demás, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo estar en 3er año que en 6º, ¿no? Los chicos de 6º están sufriendo un montón, porque los chicos de 6º tienen tantos rituales de despedida, ¿no? Porque la única forma de entender que el secundario se acaba y se acaba la adolescencia relajada en un punto, ¿no? No hablo de la crisis de ellos, sino relajada en responsabilidades, y se viene a la universidad o el mundo del trabajo, todo eso necesita rituales de despedida, y sabemos que 6º año está lleno de eso, ¿no? Y no lo están teniendo. Conozco muchos chicos de 6º que están muy tristes y habrá que pensar en ellos cuando volvamos, el mes que volvamos, la semana que volvamos. Va a haber que pensar mucho, yo creo, en esos 6º años y en estos primeros grados. Estaban empezando a asomarse al número de las letras y de la alfabetización y de los números y se quedaron sin la seña, ¿no? Y por eso digo que la pantalla tiene sus límites. Qué importante es la seña, qué importante es la seña. Tampoco puedo generalizar. Tampoco puedo generalizar. ¿Por qué? A ver, al docente también lo agarró con lo opuesto, ¿no? Y no es lo mismo un docente que tenía capacitación tecnológica que el que tuvo que en una semana, en una especie de intromisión masiva, aprender toda la cuestión de las plataformas tecnológicas. Me pasó a mí, que era un analfabeta digital, y tuve que aprender a manejarme en el Skype, en el Zoom, en el Instagram. No saben lo que sufrí. Para mí fue un posgrado, no sé, en chino, porque realmente fue muy difícil. Entonces, hay docentes que los tomó así. No es lo mismo un docente con ganas, vocacionado, joven, con pocos problemas familiares, que aquel que tiene problemas familiares, o aquel que se está por desjubilar y tiene que aprender un montón de cosas cuando ya se estaba despidiendo. Entonces, a ver, yo siempre aprendí desde muy chica que para ser empática y solidaria hay que poder ponerse en los zapatos del otro. ¿En qué zapato nos ponemos hoy? Los padres. ¿En qué zapato nos ponemos los docentes? ¿De qué tipo de familia nos tomamos? Cuando hoy sabemos que la familia tipo es la minoritaria y hoy hay distintos tipos de familias. Y además, familias que han sido atravesadas por la pandemia y algunas han perdido trabajo o están trabajando menos, ¿no? O ven el futuro muy incierto. Algunos le ponen pilas y se ponen creativos y generan cosas, otros se deprimen. Y los chicos están ahí, mirando a esos adultos. Y si empecé diciendo que no tenía ninguna certeza, si alguna certeza tengo, pero no de la pandemia, en general en la vida de los chicos, es que los chicos viven las situaciones traumáticas, como la viven sus padres. O sea, tiene muchísimo que ver cómo los padres conducen ese naufragio, digamos, ¿no? Para que los chicos no se ahoguen y se asfixien, de verdad. Me ha pasado de ver familias que, por ejemplo, han tenido un robo domiciliario y eso fue un trauma tan tremendo para los padres, que también fue para los chicos, pero eterno, de crear fobias, paranoias, miedos, y otros que lo tomaron como, bueno, con otra capacidad, digamos, y a los 6 meses estaban todos tranquilos y los miedos habían desaparecido. Digo 6 meses por decir, digo, fue poco tiempo el trauma. Y otros que, bueno, que les dura un montón y aparecen un montón de miedos. Y hoy sabemos que los chicos, algunos tienen miedos y que tienen pesadillas y que algunos se despiertan llorando. Y bueno, y eso será lo que escucharon, lo que vieron en las pantallas, ¿no? O qué cosas se está hablando de esta pandemia en familia. ¿Cómo nos ponemos en los zapatos de un docente que han perdido la esencia del hecho educativo? No hay docente que no me diga extraño a los chicos. Extraño las caritas, los guiños cómplices, la sonrisa, el mal humor, el visitador del baño, el Jaimito, los extraño. Extraño esa manito que se levantaba para decir no entendí, señor, me lo explica de nuevo, o que quiere aportar algo. Es tan importante la presencia del docente que sé que la mayoría de los docentes, y obviamente que lo tienen que hacer, es mejor que lo hagan, además de los contenidos, están enviando videitos para sostener la transferencia amorosa o el vínculo, como lo quieran llamar, ¿no? Hola Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás llevando? ¿Se te extraña? ¿Ya nos vamos a volver a encontrar?
no te aflijas por lo que no entendés, después lo vamos a aprender. Esos videitos que van al corazón del niño, ¿no? Porque si no, esto sería puro texto, puro contenido, pura consigna. Y yo aprendí hace mucho tiempo, que se aprende por amor. Se aprende por amor a los padres cuando son chiquitos, por eso los niños aprenden a caminar, a comer, a hacer el pipí y el popó donde corresponde, porque papá y mamá aplauden y se ponen muy felices. Empiezan a aprender en la escuela también por amor a los padres, porque papá y mamá se ponen chochos cuando escriben sus primeras palabras. Y después empieza una transferencia hacia el docente, ¿no? También se aprende por amor al docente. ¿Cuántos chicos dicen, no me gusta matemática, pero es tan buen docente, es tan capo que estudio, ¿no? Pasó con Merlí, pasa con Paenza, ¿no? Profesores que a lo mejor hacen amar justamente la filosofía y la matemática, que son materias muy difíciles para los chicos, y sin embargo, cuando hay un docente apasionado y vocacional, los chicos aprenden por amor al docente. Quizás después ese amor se transforme por amor a la matemática o por amor a la filosofía, pero hubo un puente humano que fue el docente. Y yo quiero hacer mucho hincapié en esto para que respetemos al docente, que también se tiene que poner en los zapatos de ustedes. Porque yo, y si yo fuera docente y estuviera preparando una clase, yo fui 33 años docente, nunca tuve una pandemia. Sí tuve el terrorismo de Estado, era otra cosa, había otros miedos, ¿sí? No era un virus, podía ser un arma, ¿no? Podía ser alguien que te esperara y te levantara, etcétera, etcétera. Sin embargo, el aula continuaba y nos seguíamos viendo. Y si bien había que esconder los libros y enterrarlos abajo de un árbol, o cambiar los autores, o cambiar algunos contenidos, en el aula nos mirábamos, nos decíamos cosas, había guiños cómplices, algo se les podía decir. Hoy está faltando ese encuentro. Es muy difícil para los docentes, es muy difícil para los chicos. Ayer un papá me decía, yo pago por 8 horas y le están dando 3 horas de clase. Ese papá puede tener tan poco sentido común para creer que se puede trasladar las 8 horas de la escuela a la casa. Se puede. Si ustedes saben que no se puede, si ustedes saben que los periodos de concentración de los chicos son muy cortitos, cada vez más, dicen que 20 minutos, 40 como máximo, ¿no? Pero bueno, en la escuela, ¿por qué se sostiene un poco más? Y porque están los compañeritos, porque está el aseño, porque el niño ve que el que está al lado está trabajando, entonces él también trabaja. Todo eso a los chicos les está faltando. Ellos están como en unas vacaciones raras, digamos, unas vacaciones con tarea, pero no terminan de entender tampoco los chicos que eso es un aula. Lo que está en casa es un aula virtual. Es muy difícil para ellos sin sus compañeros, sin el sonido del recreo, sin la pausa, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil aprender si mamá y papá se ponen nerviosos. Si empieza a ser una especie de bueno, amenaza, ¿no? O de penitencia porque no hacen las cosas. Yo les pido, papás, que hablen con los docentes en ese caso. Ustedes tienen todas las vías de comunicación abiertas, padres escuela, para decir, no puedo más, no quiere trabajar, ¿qué hago? ¿No? Media hora y se va, ¿qué hago? Y el docente le podrá decir, hablará con el alumno, no sé, pero no transformen este espacio áulico en casa en algo de tortura, porque lo único que vamos a lograr es que los chicos terminen odiando aprender, odiando la escuela, no queriendo volver, odiando al docente que manda los contenidos. Estoy usando la palabra odiando y es demasiado fuerte, pero se entiende lo que quiero decir. Cada vez les va a gustar menos, ¿no? Todo lo que sea aprender. Entonces, me parece que hay que saber poner un límite, papá y mamá también, cuando no se puede trabajar, ver si tenemos la geografía adecuada, el tiempo adecuado. A lo mejor hay que hacer momentitos más cortos de aprendizaje, no pretender que estén sentados 3 horas delante de una pantalla solos. Bueno, quizás la palabra, lo charlábamos recién aquí con la gente de la escuela, porque estoy en la escuela, como verán, para no tener problemas técnicos, la palabra es acompañar, la palabra es acompañar. La verdad que a mí me vino una sensación de mucha tranquilidad cuando lo escuché al ministro de Educación, que dijo, no son momentos de evaluar, son momentos de aprender. Porque si tuviéramos que calificar el proceso, estaríamos calificando familias. Estaríamos calificando al papá y a la mamá que se puso, que pudo, que sabe, al que no quiere, al que no puede, al que no sabe, al que no tiene tiempo. Estaríamos calificando familias que tienen una computadora para 5 personas, a las que tienen un dispositivo móvil cada uno. O sea, sería muy injusto evaluar en este momento. Y en este sentido, yo quiero que revisemos el concepto de aprender. Y quisiera sacar de la cabeza de los papás el tema de perder el año.
Primero, la pandemia lo primero que nos enseña es aprender a perder. Todos hemos perdido algo. Decíamos recién charlando acá y tomando un cafecito, que algunos saldrán con una herida muy grave y otros con una pequeña lesión, pero es imposible no salir lastimados de esto. Algo hemos perdido seguro. Lo que pasa es que ahora hay que poner el foco en lo que estamos ganando, ¿sí? Y para eso tenemos que revisar el concepto de aprendizaje. Aprender no es sumar contenidos. Creo que en mi época, no sé la de ustedes, que en mi época era la escuela del bla, 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 era la escuela del enciclopedismo y la memoria, era la escuela donde el docente daba una clase magistral y después había que repetir en una hoja lo que el docente dijo y mejor nota teníamos mientras más parecido era. Lo que había dicho el docente o lo que decía el texto. Yo creo que hoy la escuela del bla, bla, bla se acabó, los chicos de hoy no soportan el bla, bla, bla. Yo creo que hoy la escuela tiene que ser la escuela de la pregunta, de la sorpresa, del desafío, de desafíos intelectuales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo evaluar eso? Qué difícil, ¿no? Entonces, revisemos el concepto de aprender. Los contenidos puros, a ver, sujeto, predicado, fracciones, Revolución de Mayo, Revolución Francesa, están en Google y en Wikipedia. Hay tutoriales de YouTube que te enseñan las fracciones, por ejemplo. Quiero decir que lo más importante es tener un niño curioso, un hijo curioso, investigador, gánico, con ganas de aprender, porque si tienen ganas de aprender, los contenidos están en la I, están en los programados, están. Lo que no está es el deseo de aprender. Eso se enciende, eso se despierta, ¿no? Porque papá y mamá son aprendientes y porque le toca una maestra pichimahuida, ¿sí? Le toca una maestra con ganas, con deseo de enseñar. Eso se enciende, se prende. Eso es lo que no hay que perder. Entonces, quizás los chicos estén aprendiendo menos contenidos. ¿Y cuál sería el problema? Yo personalmente vi sujeto y predicado en tercero, cuarto, quinto y sexto. La Revolución de Mayo también. El cruce de los Andes también. Platero y yo, 2 años seguidos. ¿Qué quiero decir? Que lo que no se aprende en el 2020 se aprende en el 2021. Son 14 años de escuela entre el primario y el secundario. ¿Cómo nos vamos a preocupar por los contenidos? Si los contenidos los van a terminar viendo. Lo que nos tenemos que preocupar es por el vínculo del niño con el aprender. No puede ser una tortura. No puede ser que por resistirse a una tarea pierda el vínculo con sus padres y sus padres terminen diciéndole cualquier cosa que hiere, que lastima, porque las palabras de los padres son las que arman o desarman a un sujeto. Entonces, no tenemos que sentir que perdemos. Tenemos que sentir que hay algunas cosas que vamos ganando, que hay aprendizajes que se llaman aprendizajes significativos, que a lo mejor no se pueden evaluar. Miren, les voy a poner un ejemplo. Unos nietos han inventado, gracias a una mamá muy creativa, las noches temáticas. Tienen 8 y 10 años. Una noche fue México, otra noche fue Italia, otra noche fue Argentina, porque era el 1 de mayo, y otra noche fue una noche romántica. No sé a quién se le ocurrió de la noche romántica. Para cada noche investigan. O sea, Italia, yo vi el video de Italia, los otros no los vi. El de Italia habían ido al mapa, habían visto que era una bota, habían dibujado una bota en la mesa, habían dibujado en las servilletas de papel la bandera de Italia, ¿no? La servilleta blanca con la banderita de Italia. Se habían metido en Duolingo y habían sacado palabras en italiano para decir en la mesa, algunas palabras para hablar en italiano. Habían amasado pizza entre todos, habían buscado música italiana en YouTube, y esa fue la cena. Pizza amasada por ellos, servilletas dibujadas por ellos, ¿no? Había un país del cual se podía hablar. Bien, justo estoy hablando de esto en una escuela que enseña italiano. Podría haber agarrado otro ejemplo, no me di cuenta, pero bueno. Se imaginan que para Japón se maquillaron como japoneses, la noche romántica tuvo candelabro con velas y la 9ª sinfonía de Beethoven. Bueno, a ver, aprendizajes significativos. Están aprendiendo a ayudar en casa, a entender que el trabajo de la casa es tremendo y que no puede caer solo en mamá, que papá ayuda, que ellos ayudan. Están aprendiendo otra cosa, también la aprendí de mis nietos, aprendiendo a pelear menos. Porque si pelean tanto, ¿no? Se quedan sin amiguitos para jugar, porque como no se puede ir a la casa de los amiguitos, se juega con los hermanos. Y si peleo, pierdo, están peleando muchísimo menos. Se están poniendo en el lugar del otro mucho más fácil. Están aprendiendo lo que es la salud y enfermedad. Están aprendiendo a mimar a los abuelos en forma virtual, con dibujitos, con canciones, con el TikTok ese famoso, creo que se llama así, ¿no? Mandan videos graciosos. Bueno, digo, aprendizajes significativos.
La función de la escuela no es acumular contenidos, mucho menos ahora que los contenidos están en un cerebro inmenso que es la computadora, ¿sí? Ahí hay mucho más contenido que en la cabeza de cualquier docente, y los chicos, si son curiosos, pueden ir a investigar. ¿Pero qué les hace falta? Adultos que acompañen, adultos que se alegren con esas búsquedas. La verdad que para mí hoy la escuela tiene que ser una usina de investigación. Los chicos tienen que aprender en la escuela a hacerse buenas preguntas. Al revés de mi escuela, donde lo que había que hacer era buena respuesta, y la buena respuesta era si se acomodaba lo que había dicho el docente o el texto. ¿Por qué no jugamos a las preguntas en casa? Miren, yo odio dar recetas porque sí, porque no soy chef. No me gustan los tips porque me parece un sueño americano, pero les voy a dar un tips. ¿Quieren? Me imagino que sí. Apaguen las luces de toda la casa, tipo, ya cuando están bañados con el pijama puesto, la cena está esperando, ese ratito antes de la cena, apaguen todas las luces, por lo tanto, todas las pantallas, prendan una linda vela grande, pero no electrónica, vela de fósforo, ¿no? Que se prende con fósforo, esa. Que se haga ese fueguito que en los campamentos nos hacía hasta confesar cosas inconfesables, ¿se acuerdan? Bueno, esa. Y hablemos con los chicos, y nos preguntemos cosas. Es la noche de las preguntas. Uno le pregunta al otro, al otro, al otro. Ustedes no saben cómo gozan los chicos de ese momento. ¿Saben por qué? Porque se apagó la casa, lo único que importa es estar juntos y contarnos cosas. Es la palabra en el centro de la escena, no es la imagen, no es la pantalla, no es el dibujito, no es Fortnite. Es papá y mamá interesados en contarnos cosas o en preguntarnos cosas. Juguemos a eso ahora que tenemos tiempo. Yo a mis nietos les hago preguntas filosóficas, les he puesto, ya me quedé sin, pero les encanta, me piden siempre, dale abuela una pregunta filosófica. Un día les pregunté, ¿qué pasaría si un día nacemos sin cerebro? Porque yo estoy estudiando el cerebro. Y el de 5 años me dice, ¿quedamos así? ¿No? Y otro me dice, uy, Abu, el que peor se porta, me dice, uy, Abu, si se nos va el cerebro, se nos va el bien y nos queda el mal. ¿Cómo es eso? Le digo. Y claro, Abu, si no tenemos cerebro no pensamos. Y si no pensamos, volvemos a hacer las cosas malas que hacíamos antes, cuando mordíamos a la hermana, les tirábamos el pelo. Los chicos son maravillosos. Nos han convencido que solo se divierten frente a una pantalla, y no es así. Los chicos son capaces de inventar juegos, de hacernos reír a nosotros, solamente que dejarlos librados a su creatividad, pero que haya un adulto que aplaude, un adulto que sostenga ese juego, un adulto que se alegre con eso. Los chicos están inventando en este momento formas muy distintas de jugar a las escondidas. El juego de las escondidas es un juego estructural, es un juego que jugamos todos en la infancia, porque necesitábamos escondernos para ver si nos querían. ¿Se acuerdan? Y si nos quedábamos al último y nadie nos descubría, ¿qué hacíamos? Un poquito de ruido para que nos descubrieran. Porque si ellos agotaban la búsqueda, quería decir que no nos querían. Por eso siempre el juego de las escondidas se presentó. Pero ¿a dónde van a jugar los juegos de las escondidas ahora los chicos que están, por ejemplo, en un departamento y no tienen patio? Están haciendo carpitas en el living. Están haciendo carpitas en el living. La verdad que se esconden por esa razón que les digo, pero por otra razón que es pandemia. ¿Saben cuál es? Poder estar un rato sin la mirada de los padres. Hay que estar las 24 horas en casa con la mirada de los padres. Cada tanto hay que esconderse, déjenlos, que prueben eso, que hagan algo ahí con una sábana, con lo que sea, para esconderse. Mis nietos han hecho una carpa con la Cruz Roja en el living, y es la carpa sanitaria, y ahí están todos los muñecos, y 2 veces o 3 por día entran a curar a los muñecos del coronavirus. Y entonces me dice mi hijo, mamá, ¿serán médicos de grande? No, hijo, se están escondiendo de ustedes. En realidad es un pretexto para poder estar un rato sin la mirada de los padres. Entonces, evidentemente que el aula sin miradas en presencia real, la mirada que es la que no miente, ¿no? En mi libro trabajaba la idea de que la palabra es mentirosa. Uno con la palabra le puede decir a alguien, te extrañé, cómo te amo, y no sentir nada de eso. Sin embargo, uno en la mirada del otro ve si te ama, si te extrañó. La mirada no se arma, no se disimula, no miente, la mirada sale de adentro, no hay forma de construirla, y todo eso nos estamos perdiendo. No es lo mismo mirar a través de una pantalla. Por lo tanto, la pantalla tiene su límite. Si no fuera así, si nos hiciéramos amantes de la tecnología después de esto, si dijéramos la verdad que la virtualidad es fabulosa y los chicos aprenden mucho más,
estaríamos haciendo caer la escuela y estaríamos deshumanizándonos, creo. Yo creo que después de esta pandemia va a haber más virtualidad en las aulas, bienvenida sea, va a haber más cosas para incorporar al aula, novedosas, atractivas, a los chicos les encanta, pero siempre de la mano de un docente, siempre de la mano de una pedagogía humanizante. Queridos papás, disfruten a sus hijos. La verdad que la mejor frase, escuché dos frases que me conmovieron en esta pandemia, de las instituciones fundantes. Una fue de una docente que me dijo cómo se extrañan los chicos, otra de unos papás que me dijeron, no lo puedo creer, los estoy disfrutando. Y uno avanzó un punto más, los estoy conociendo. ¿Por qué? Porque no da lo mismo revisar un ratito a la noche el cuaderno, ver qué tareas tienen, ¿no? Ayudarlos para una prueba, o conformarse, como muchos papás me ha pasado en estos 50 años de atención, que solamente ven la libreta cuando termina el trimestre. Ahora hay que estar todos los días, viéndolos con la matemática, con la lengua, con las ciencias. Y quizás los estén conociendo, y quizás descubran que les decían vagos cuando en realidad no era que eran vagos, era que le costaba, ¿no? ¿Cuántos chicos con el rótulo de vagos en realidad son chicos con problemas específicos para aprender un área, como la matemática o la lengua? Si los acompañan bien, van a descubrir sus talentos, su tipo de inteligencia, sus tiempos de concentración y sus dificultades específicas, para los cuales, si las hubiera, obviamente, que después habrá que pedir post pandemia una ayuda. Pero me decía una mamá desesperada que me habló por teléfono, Liliana no puede redactar. Él me dice las cosas verbalmente, pero cuando lo tiene que plasmar en el papel, no puede. Se come palabras, se las confunde, no puede organizar una oración, y está en 6º grado, ¿eh? Entonces, antes de la pandemia teníamos problemas de aprendizaje. Quizás en la pandemia los papás descubran que el vago en realidad es porque le cuesta. Porque si les decimos vagos, ¿qué estamos diciendo? ¿Que tienen vocación por el fracaso? ¿Que les gusta fracasar? ¿Que les gusta sacarse malas notas? ¿Que son felices con eso? No, a nadie le gusta eso. Muchos vagos, en realidad, caratulados de vagos, son porque tienen dificultades y prefieren pasar como vagos para no enfrentarse con esa dificultad. O sea que, queridos papás, es un momento de mucho aprendizaje, de aprendizajes significativos. Hacer una torta entre todos, ¿no? Amasar el pan, calcular los ingredientes, leer la receta, compartirla con un compañero. Hay tantas cosas para hacer en casa que son aprendizajes significativos. Volvamos a escribirnos, sorprendamos a nuestros hijos con una cartita escrita a mano abajo de la almohada, usemos un pizarrón para dejarnos mensajes. La verdad que si logramos que la palabra escrita, oral y leída, leamos un cuento en familia, un poquito cada uno, leamos un cuento, después hagamos entre todos una obra de teatro, veamos una película y después la debatamos, una película que la podamos ver entre todos. A veces no hay tiempo para eso, ¿no? Hoy creo que tenemos tiempo. Muchos papás tienen tiempo ahora para hacer estas cosas. Hagámosla porque la verdad que cuando los chicos vuelvan aprenderán lo que no aprendieron, se encontrarán con sus compañeros, que es lo que más quieren. Pero lo peor que nos podría pasar es destituir la escuela. Lo peor que nos podría pasar es que los padres escuchen, porque están molestos por el exceso de trabajo, por lo que sea, que escuchen adjetivos o oraciones en contra de la escuela, en contra del docente. A ver, papás, ustedes están haciendo lo que pueden, los docentes también. Como les decía recién, cuando preparan una clase, ¿en qué familia piensan? Si no hay dos familias iguales. Por supuesto que a una familia le va a caer muy bien la tarea y a otra no. Y bueno, porque hay diferencias. Pero bueno, nadie eligió esto. Yo siempre digo que si algo me gusta en la vida son las sorpresas. Me imagino que ustedes también, ¿no? Un ramo de flores inesperado, un bomboncito, ¿no? Qué sé yo, algo inesperado. Las sorpresas son hermosas. Esta pandemia fue una sorpresa y de verdad que de hermoso no tiene nada. Pero tenemos dos posibilidades, ¿no? O enojarnos y sacar esa bronca afuera de la peor manera, o tratar de poner lo mejor de nosotros para hacer de esto una experiencia positiva. Tenemos que salir mejor de esto. Tenemos que salir, no sé si mejor, pero por lo menos con preguntas nuevas. Tenemos que mostrar a los chicos que los canales de Venecia están cristalinos y se ven los peces. Cuando yo fui a Venecia ahora 5 años, la conocí apretándome la nariz por el olor nauseabundo de los canales. Y hoy se están cristalinos y se ven los peces.
y los animales están volviendo a su hábitat. Y asómense a la noche a ver las estrellas con sus hijos, nunca hemos visto las estrellas como ahora. Entonces quiere decir que estábamos enfermando y matando el planeta. Sí, hablemos de eso. Eso es un aprendizaje significativo. ¿Qué podemos hacer post pandemia para mejorar el planeta? Le escuché decir a uno de mis profes preferidos del momento, que es Carlos Clear, que esta pandemia nos obligó a mirar a los costados. Que en general el sistema en el cual vivimos nos hace tener un proyecto individual, egoísta, personal, ¿no? Y hacia allá vamos, como si fuera esa la zanahoria, ¿no? Y miramos poquito al costado. Yo creo que la pandemia nos obligó a mirar al costado y eso nos tiene que hacer mejores seres humanos. No todos, por supuesto que habrá gente que esto saque lo mejor y lo peor de cada uno, ¿no? Estamos tratando de que salga lo mejor, pero yo creo que estamos mirando para el costado. Estamos pensando en las escuelas rurales. Cuando yo pensaba en las escuelas de campo, rurales, donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay internet, y yo decía, sin embargo, un docente ahí, con tiza y pizarrón, solucionan en el alfabetismo, cosa que las computadoras no hacen, ¿no? Un docente apasionado y de verdad amando a esos chicos, los saca del alfabetismo, a pura tiza y pizarrón, en lugares donde no hay nada. Entonces, esta pandemia te obliga a pensar en todo eso, te obliga a valorar lo que tenés, a sabiendas que estás perdiendo otras cosas. Yo aprendí que se puede vivir con menos. Aprendí y sentí en el cuerpo propio cuántas necesidades inventadas tenemos, que no son básicas, son inventadas, y hacia ahí íbamos. Entonces, dejar de mirar el proyecto individual solamente y empezar a mirar a los costados te enseña también a valorar lo que tenés. Y en un punto, nosotros somos una clase privilegiada, tenemos casa, tenemos alimento, tenemos seguro, ¿no? Tenemos escuela, tenemos techo. La verdad es que ojalá podamos sembrar en los chicos estos valores. Alguna vez leí en Sábato, que no se ocupó demasiado de la infancia, decía que urgía una educación diferente, porque los chicos estaban confundiendo la escuela con el divertimento. O sea, la escuela es aburrida, no me divierto, dicen los chicos, como si alguna vez la escuela hubiera nacido para divertirlos. La escuela nació para que el ser humano pudiera recibir la cultura y construir su sueño personal y salir preparado para ese sueño personal. Y Sábato decía, nos han acostumbrado que gozar es ir de compras, y la verdad que no hay nada más frustrante que ir de compras. Hace mucho que no vamos a shopping, ¿no? Pero acuérdense cuando íbamos por un par de zapatos y nos sentíamos quizás la mujer más feliz del mundo comprando, perdón que le hablo a las mujeres en este momento, pero es muy femenino esto, y te duraba un segundo la felicidad, porque al lado estaba la cartera, el cinto, ¿no? el portacelular, todo haciendo juego, y no te alcanzaba, y había que esperar el aguinaldo. Cuando ibas con el aguinaldo a comprar eso que faltaba, decía, fuera de moda, sale, ¿no? Y esa es la sociedad de consumo, nos inventa necesidades, las va cambiando permanentemente para que siempre estemos insatisfechos, para que siempre tengamos que comprar. Bueno, hoy no lo estamos pudiendo hacer, y la verdad que yo he descubierto cosas hermosas dejando de comprar. Y me acordé tanto de Sábato, cuando decía que el gozo no está en ir de compras, el gozo no está en ver televisión todo el día, en cosas supuestamente divertidas. El gozo, dice él, está en el encuentro humano, en el abrazo con un amigo, en el poder estar solo un rato mirando el crepúsculo, en valorar lo que uno tiene alrededor, que está lleno de cosas lindas alrededor. Pero bueno, a veces no tenemos tiempo de mirarlas. Esto nos tiene que salir enriquecido, y la sociedad, familia y escuela se tiene que hacer más fuerte que nunca. Cuando uno dice socio, dice, la familia eligió su socio educativo. ¿Cómo lo eligió? ¿Por qué eligió la escuela que eligió? ¿Porque era cómoda? ¿No iba a pagar transporte? ¿Le quedaba una cuadra? ¿Porque era la escuela de su familia, en el sentido que ahí fue el papá, la mamá, qué sé yo? ¿Por qué? ¿Por qué eligieron la escuela que eligieron? Porque al socio hay que conocerlo, nadie haría una sociedad con un desconocido. Conocí la escuela, conocí el proyecto, conocí el ideario de valores de la escuela, me enamoré de ese proyecto, y ahí estoy, sosteniendo esa escuela, porque es mi socio educativo. Pero cuando uno habla de socio, habla de 50 y 50. O sea, la tarea educativa no es de la escuela solamente, ahí nos confundimos. Nos confunde a veces el discurso político, cuando frente a todos los males que nos aquejan, las adicciones, los suicidios adolescentes, las bulimias, las anorexias, la droga, el alcohol, todos los políticos, el aborto, todos terminan diciendo hay que empezar por la educación. Y la gente escucha, hay que empezar por la escuela.
la escuela es la que tiene que resolver los males de la humanidad. No. Cuando decimos educación, decimos familia y escuela, y en ese orden. Lo fundamental de la educación se da en casa, en los 5 primeros años de vida. Hasta los 8, les diría. Cuando uno ya puede construir un sujeto ético, un niño que se interese por el otro, que registre al otro, que no lo humille, que no lo insulte, que no lo burle, que no lo golpee. Ese es un trabajo de la familia. La escuela después, por supuesto, que colabora. Pero bueno, conocimos el socio, lo acompañamos. ¿Qué pasó con el WhatsApp de padres en muchas escuelas? No sé en esta. En muchas escuelas fue catastrófico. Se lo usaba para criticar al docente o para criticar a la escuela. ¿Cómo hacen los chicos para respetar la autoridad pedagógica si escuchan que los padres critican a la docente de turno o a la escuela? Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener. Es casi como en el divorcio de los cónyuges, ¿no? Es lo mismo. La verdad que los chicos de padres separados deberían ver a dos adultos razonables que piensan en él, que privilegian la situación del hijo y que en algún momento se amaron, por eso él llegó a la vida, ¿no? Si no, es muy difícil para un chico de padres separados entender esto. Hubo amor, se acabó, bueno, pero ahora que ya no está el amor, está el respeto. Y eso es lo que tiene que haber entre familia y escuela, ¿no? Amar el proyecto y respetarlo. Y todas las críticas que seguramente hay que hacer, porque como no existe la familia Ingalls, tampoco existe la escuela Pichimahuida, o sea, perfecta, no existe. Todo lo que crítica que haya que hacer en vivo y en directo, en respeto, no en WhatsApp, pidiendo una entrevista, hablando, si con el diálogo podemos construir, porque se trata de que esta sociedad mejore, no que se caiga, ¿no? Entonces, mucho cuidado en este momento con eso. Necesitamos que los chicos vean que familia y escuela se respetan, ¿sí? Es muy difícil la escuela en casa. Yo diría que es casi, no digo imposible porque no me gusta la palabra, yo digo, estamos haciendo lo que se puede. Algunos aprenderán mucho, otros aprenderán poquito y otros aprenderán nada. Después vemos cómo equilibramos. ¿Por qué? Porque si algo puso en evidencia esta pandemia es la tremenda desigualdad que tiene la sociedad. No solo en la Argentina, en todo el mundo. Entonces, hablemos de la desigualdad, hablemos de qué estamos haciendo por los que menos tienen, tratemos de construir un espíritu ético, solidario, ciudadano, crítico, y todo eso se hace en el diálogo. Y ninguna computadora les va a enseñar a los chicos a ser mejores personas. Se está hablando de la escuela robótica, puros ordenadores, sin docentes. Yo no la voy a ver, estoy lo suficientemente grande para ahorrarme ese disgusto, no la voy a ver. Pero tampoco la quisiera ni para mis nietos ni para mis bisnietos, una escuela sin docentes. No estoy idealizando al docente, no estoy diciendo que todos los docentes están haciendo todo lo que pueden y son increíbles, no. Sabemos que no, que hay docentes en dificultades como hay padres en dificultades, ¿sí? Pero ¿quiénes dejaron huellas en nosotros? ¿Por qué somos los que somos? Y porque tuvimos también la familia que tuvimos y la escuela que tuvimos. Yo me acuerdo que era muy buena alumna, esto siempre lo cuento, pero es muy gracioso, en 4º grado llegó a mi vida una maestra que gritaba mucho, la señora Betty, y gritaba a las 4 horas, y yo no soportaba, y fui y le dije a mi mamá, mi papá no estaba porque era viajante, digo, mamá, no la aguanto a la señora Betty, me grita todo el tiempo, grita, grita. Y mi mamá con su sabiduría de un secundario no terminado, ¿saben qué me dijo? Esto, y levantó los hombros, y me dejó sola con la señora Betty. No me dijo, dame el WhatsApp, porque no había. No me dijo, voy a ir a la escuela, le voy a romper el auto, le voy a decir a la directora que la eche, voy a ir a la DIPE. No, me dijo, y como diciendo, ¿qué querés que haga yo? Te tocó. Había que crear herramientas para defenderse de los gritos de la señora Betty. Y la única herramienta que a mí se me ocurrió fue el juego, que quizás sea la mejor herramienta y lo que no les debería faltar a los chicos, el juego dramático, el juego inventado. ¿Qué inventé? Bueno, yo era la maestra a la tarde, en mi garage, con un enorme pizarrón, tenía 3 vecinitas muy dóciles, obviamente, que eran mis alumnas, y yo jugaba a la maestra y yo era la señora Betty. Y les gritaba un montón, y les ponía malas notas. Y me sacaba toda la bronca que había tenido durante la mañana. Muchos años después aprendí con Freud que el juego sirve para eso, para poner en activo lo que uno sufrió pasivamente. Por eso los chicos abusados, ¿no es cierto?, están en una cámara Gesell jugando con muñecos, porque los especialistas tienen casi la seguridad que en ese juego va a aparecer en forma activa lo que ellos han sufrido pasivamente. ¿Qué quiero decir con esto? No hay casi nada que el juego no cure, ¿no? Juguemos de nuevo con los chicos. Y yo no estoy hablando de juego tecnológico, donde todo viene escrito por otros, estoy hablando de los juegos que se pueden construir en casa. La verdad que los chicos son maravillosos en eso.
La semana pasada hice un concurso para mis nietos de máscaras. La consigna era, todo virtual, ¿no? La consigna era, inventen una máscara que si llega a venir el bichito malo a casa, toca el timbre del bichito malo, con la máscara se va. O sea que eran máscaras asustantes, digamos. Increíble lo que hicieron. Pero uno hizo una máscara espantosa, bastante asustante, y después le puso el barbijo con la carita feliz. Y le digo, ¿por qué le pusiste eso? Y me dice, porque yo quiero que sea bueno, Abu. Yo quiero que nos deje ser feliz. Entonces lo voy a esperar así. Le voy a mostrar que es malo, 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 pero que él puede ser feliz y hacernos felices. Esos son los chicos de hoy. Tenemos que darle lugar, tanto la escuela como la familia, a que digan cómo la están pasando, a que digan sus emociones, a que las pongan en palabras. Los chicos son maravillosos en eso. No sé si habrá preguntas de ustedes. Me encantaría saberlo para seguir. ¿Emocionante qué dicen? Repensando, tomando nota, compartiendo, gracias. ¿Qué les ay, fue? No hay preguntas por ahora, Liliana, pero los invitamos a los papás, mientras continúa la exposición de Liliana, a ir en el chat escribiendo y las vamos a compartiendo. Hay una pregunta interesante, que es sobre los hijos únicos y los hijos adolescentes. Los hijos únicos, con más razón, tienen que tener padres lúdicos, porque no tienen con quién jugar, no tienen hermanitos. A los hijos únicos se les complica la vida, pero no solo por la pandemia, se les complica siempre la vida, porque no es lo mismo tener un hermano que no tenerlo. El hermano te enseña a compartir, a pedir, a repartir, a ganar, a perder, a frustrarse. O sea que el hijo único de por sí ya es un problema, pero un problema, a ver, siempre digo que el hijo único puede salir bastante airoso de esa situación llenándose de amigos. La verdad que los amigos en el hijo único son los que van cubriendo este lugar de hermanos, ¿no? En este momento de la pandemia es difícil que se puedan ver con amigos, pero no es imposible. Conozco a algunos que se están viendo porque viven muy cerquita, porque los padres están seguros que esas familias se están cuidando y están con todas las normas de aislamiento y demás. Bueno, el hijo único tiene su particularidad y los padres ahí tendrán que ponerse, algunos de ellos en forma de niños, a jugar. Los adolescentes sí es preocupante, y les digo por qué, porque el adolescente siente que la casa, no en pandemia, siempre, el adolescente siente que la casa es una especie de jaula cerrada y ellos quieren salir porque la vida del adolescente es por fuera de casa y tiene que ser así. El adolescente se inaugura en la exogamia, le decimos. El adolescente se da cuenta que la sexualidad, el estudio, el trabajo, están fuera de casa, entonces ellos quieren salir. Además, como chocan con los padres por una cuestión estructural, porque tienen que chocar con los padres, porque ellos piensan distinto que nosotros y hay mucha discusión, cada tanto ellos golpean la puerta y se van, porque es una forma también de cortar con ese vínculo que a veces se establece, ¿no? Hoy las puertas están cerradas y se les complica un montón. Creo que los padres adolescentes tendrán que tener la mayor paciencia del mundo, en el sentido que una vez que ayuden en la casa y una vez que han hecho lo que la escuela pide, todo el resto del tiempo seguramente van a estar cerrados en su cuarto, puerta cerrada, con el celular en la mano, conectándose con ese mundo social que extrañan tanto. Imagínense que se les acabó la previa, los boliches, las juntadas, los novios, los amigos, toda la parte emocional y sexual está fuera de casa y no están pudiendo. Entonces, creo que es una edad muy complicada los adolescentes. Si siempre hubo que tenerles paciencia, esta vez mucho más. De todos modos, conozco a algunos que la están pasando bastante bien y que han sido casi los soles de la casa, en el sentido de ser los que más cosas creativas han planteado para hacer con sus hermanos menores, por ejemplo. Depende de cada chico, depende de cómo venía. Si el adolescente venía mal con los papás y venía en una cosa muy agresiva y muy violenta, bueno, por supuesto que se va a poner seguramente peor. Pero bueno, por suerte hay muchísima ayuda online. No dejen de llamar a los profesionales online si necesitan. No dejen que el agua no llegue ahí, a ahogarlos. Traten de pedir ayuda, que eso está bueno. Vamos a ver otras. ¿Cómo realizamos el juego con los más grandes? Mi hija tiene 12 años.
Y a los 12 años hay juegos de mesa, juegos de cartas, tendría que haber varias propuestas. La verdad que les gustan las cartas, les gustan los dados, les gustan las generales, les gustan el Scrabble, les gustan los juegos de mesa donde hay un montón de circulación de consignas. Yo creo que hay juegos todavía. Pero bueno, no hay que imponerlos, hay que sugerirlos, y sobre todo ver qué sale de ellos, ¿no? Liliana, una de las preguntas ahí sobre rutinas de los horarios para trabajar con los chicos, y también en otros contextos nos han consultado sobre qué cuestiones pueden favorecer la autonomía de los chicos al momento de trabajar. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Pero eso es tanto para la pandemia como para la no pandemia, ¿no? El camino de la construcción de la autonomía es un camino que empieza prácticamente en tercer grado. Digo esto porque en primero y segundo hace falta mucho acompañamiento hasta que se alfabetizan, pero después hay que irse corriendo. La autonomía no es de un día para el otro, son estos padres con la posibilidad de eclipsarse y que tienen, o sea, que están y no están. Yo estoy haciendo mis cosas, llámame si te hace falta algo, pero que los dejan solos un buen rato para que se enfrenten. Y son esos padres inteligentes que cuando el chico los llama y dice, papá, no entiendo este problema, somos inteligentes ¿en qué sentido? A ver, ¿qué es lo que no entiendes? Nada, papá. ¿Lo leíste? Y se descubren que no lo leyó. Llaman al padre o la madre para que les digan sumar, restar y acabó el problema. En ese sentido, para construir la autonomía de los chicos hay que ser un poco inteligente, hay que usar esa inteligencia, ¿no? A ver, ¿qué no entendiste? Y nada, papá, no, nada no puede ser. A ver, ¿lo leíste? Y ahí no, resulta que no lo leyó. Bueno, que lo lea, que se pregunte qué es lo que no entiende, que lo dibuje, ¿no? Que lo dramatice, no sé. Pero la autonomía no es de un día para el otro, no es que la vamos a lograr con la pandemia. De todos modos, me dicen los papás que los chicos increíblemente están haciendo su cama, están ayudando a levantar la mesa, están haciendo cosas. Todo eso se logra sin gritos, sin amenazas, se logra con una buena onda, con un clima familiar donde todos colaboran. Yo creo que eso es absolutamente posible. No hay chico que no les encante meter manos en la masa, que no les encante batir huevos, que no les encante eso. O sea, no hay chico que se resiste a eso. O sea, lo intentemos, pero no puedo dar una receta general. Los hábitos y las rutinas son cosas que hay que trabajarlas desde siempre. Pero antes de la pandemia ya había chicos con el televisor prendido hasta las 12 de la noche, cuando se sabe que después demoran 2 horas en dormirse hasta que la melatonina llena todo el corriente sanguíneo, ¿no? Y sin embargo van a querer poner rutinas ahora cuando a lo mejor cuando estaba en la escuela tampoco las tenían. O sea, hay que darse cuenta si no hay rutinas y hay que empezar a ponerlas. Yo creo que ahora en pandemia muchísimos chicos han desayunado, almorzado, merendado y cenado con los dos padres o con uno de ellos. Y esto es inédito también. Y es maravilloso que se puedan hacer rituales y que por favor esos 4 momentos de encuentro familiar, 4, 3, 2, los que sean sin pantallas. Por favor. Porque si a mí me dicen que no se puede estar 20 minutos sin pantalla para desayunar, almorzar o cenar, quiere decir que los que estamos en problemas somos los adultos, que no estamos convencidos de la importancia de la mirada y de la palabra y del encuentro amoroso, ¿no? Y que a lo mejor los chicos sienten que es más importante el chat del papá o el celular que lo que él estaba por contar o decir. Yo creo que este es un momento especial para volver a los rituales y a las rutinas. Creo que sí. Vamos a ver si se puede. Hay que intentarlo. Cuando uno desea algo fuertemente y usa la inteligencia, lo logra, ¿eh? Liliana, otra de las mamás nos dice que sus 2 hijas al principio se divertían de la cuarentena y que ahora pelean por todo, que se aburren por todo. ¿Qué podemos decir? ¿Y qué puedo decir si no las conozco? No sé cuántos años tiene, quiénes son sus padres, dónde viven, qué hacen. Son preguntas muy difíciles de contestar. Lo que sí es cierto que se nos está haciendo muy largo a todos, no solamente a ellos. Lo que era novedoso al principio ahora puede ser cansador, los seres humanos somos así. Pero bueno, esto es cuestión de vida, ¿no? Acá estamos privilegiando la vida y habrá que reinventar algo. Pero bueno, yo agarraría, no sé, no conozco la familia, no conozco los chicos, nada, pero me parece así en general que los tomaría de a uno, los llevaría a un lugar de la casa separados y les preguntaría qué les está pasando. Miren, cuando los chicos más sintomáticos se ponen, más molestos, más perturbadores, más desafiantes, más oposicionistas, es porque hay algo que no están pudiendo decir. Cuando los chicos se enferman o actúan demasiado, es porque hay algo que no está puesto en palabras.
prueben con la vela, yo mismo me río, prueben con la vela, prueben con ese momento que les digo de encuentro, de caso, les va a funcionar muy bien. Algo les está pasando, algo no se está escuchando, por eso tienen que actuar para que se los vea, para que se los explique, para que se los rete. A veces los chicos buscan el reto para encontrarse con mamá y papá, ¿eh? Así que es muy difícil que pueda contestar preguntas así, tan específicas, sin conocer la familia, los chicos, el antes y el después de la pandemia. Liliana. Sí. Liliana, aprovecho para preguntarte, cuando hablabas de tu preocupación por los chicos, nombrabas a los sextos años y estos rituales tan importantes que no están pudiendo concretar. ¿Qué sugerencias nos das a la escuela y a los padres también, a las familias, para acompañarlos en este tránsito, en el mientras tanto hasta que vuelvan? No, en el mientras tanto, ponerles oreja cuando tienen ganas de hablar y dejarlos solos cuando tienen ganas de estar solos. Con el adolescente no tenés otra, ¿eh? ¿Querés hablar conmigo, hijo, hija? ¿Querés hablar conmigo? Estoy acá, te escucho. ¿O querés estar solo? Bueno, es muy difícil, porque ¿qué le vamos a decir si tampoco sabemos cuándo volvemos? Ni en qué condiciones volvemos. Sí se está diciendo que van a volver los sextos años, ¿no? Y el primer grado, los primeros en volver, pero eso no sé si es en agosto, septiembre, octubre, noviembre, yo no lo sé. Entonces, ¿qué les podemos decir? Que les ha tocado esa y contarle quizás algunas historias, ¿no? A mí me tocó la de polio, por ejemplo, que fue espantosa. En otras épocas de la humanidad les tocó esto y esto lo van a contar ellos a sus hijos cuando sean grandes, pero bueno, les tocó esto, o sea, no podemos hacer magia tampoco, ¿no? Pero bueno, revisar mucho el clima familiar, revisar mucho qué estamos haciendo juntos. Yo he visto papás viendo películas con los chicos y haciendo unos debates interesantísimos después, cosa que antes no hacíamos. Piensen que del chupete electrónico, o sea, de haber usado la tecnología para amortizar el capricho, amortizar la rabieta, tenerlos tranquilos, que no nos molesten, a usar un recurso tecnológico para después producir un encuentro familiar, con pochoclo incluido, hay una gran diferencia. Entonces, bueno, hay que ponerse, de las crisis se sale en forma creativa, si no, nos enfermamos todos. Hay que ponerse creativos, poner buen humor, poner música, escucharnos, escucharse, mirarnos, mirarse y bueno, y esperar que esto pase. Pero la verdad, ojalá tuviera recetas para que de todo esto saliéramos con el menor dolor posible, con el menor costo posible. Yo estoy viendo que muchos papás están convencidos de lo que hemos dicho hoy. Lo que no aprenden este año lo aprenderán el año que viene. Lo importante es que no se depriman, que no se angustien, que no le estén pasando tan mal. Pero depende tanto de nosotros eso, tanto de los adultos, de cómo estamos nosotros frente a esto. Y bueno, es que lo que pasa es que nos ha tocado renunciar a un montón de cosas, ¿no? Y renunciar nunca fue fácil. Pero si empezás a ver lo positivo, si empezás a ver lo que sí tenés, en una de esas valoramos eso, ¿no? Digo, no sé. Es tan difícil. Bueno, Liliana, no hay más que palabras de reconocimiento y de agradecimiento en el chat, así que como no hay preguntas por ahora, queremos ir despidiéndonos, agradeciendo a todos los papás que nos han acompañado. Ha sido un gusto escucharte y verlos a todos. ¿Querés dar algún mensaje de despedida? Y yo creo que, a ver, me encantaría que acá estuvieran las caras de ellos, pero yo quiero que post pandemia no le echemos la culpa de toda la pandemia, porque, por ejemplo, en lo económico veníamos muy mal, seguramente vamos a seguir mal o peor, ¿no? Pero en lo educativo también veníamos mal. También había signos de chicos que terminaban el secundario con muy poca lectura comprensiva, que en la universidad se les hacía difícil, ¿no? Teníamos índices de fracaso escolar y resultados en las pruebas internacionales bajos. Estoy hablando en general de la escuela argentina, no de esta escuela, ¿no? Pero sabíamos que veníamos mal. Los docentes universitarios desesperados porque los chicos no querían leer o no querían libros grandes, por ejemplo. Quiero decir, antes de la pandemia veníamos mal, en lo económico, en lo educativo, en lo social, la violencia, los femicidios, o sea, no le vamos a atribuir todo a la pandemia después, ¿no? Digo, pero quizás si aprovechamos esta pausa, entre comillas, para ver qué escuela nueva ofrecemos, qué familia nueva ofrecemos, qué afectos nuevos despertamos, qué cosas nuevas construimos con todos, bueno, tiene que salir algo positivo de esto, me parece. Más allá del dolor y de los costos que todos vamos a pagar. Pero esto es una pausa para pensar cómo podemos mejorar como seres humanos en la escuela, en la familia y en la sociedad, familia-escuela. No nos vamos a poder abrazar, lamentablemente, pero el abrazo simbólico también sirve, ¿no? Sirve.
Sirve que nos mimemos, que nos querramos, que nos mandemos palabras lindas también, ¿no? Yo he puesto el selector con los grupos de WhatsApp y con muchísimos amigos, uno le llama amigos a veces a conocidos, a gente que se te cruza por la vida, así. Y ahora en esta pausa también he descubierto la gente que suma y la gente que resta, ¿no? Y eso también es un aprendizaje. Cuando, viste, cuando la gente te quiere, vos estás bien y la gente te quiere tirar de vuelta al pozo, y porque ella está en el pozo o él está en el pozo, digo, la verdad que esa gente necesita mucha ayuda, pero uno puede elegir los amigos también, ¿no? Y puede elegir juntarse con gente esperanzada y que tenga ganas de salir de esto construyendo cosas nuevas. Y la escuela es un lugar para construir cosas nuevas. Pero para eso hace falta autocrítica, ¿no? Y en la familia también. ¿Cómo veníamos viviendo antes de la pandemia? ¿Con qué nos encontramos cuando estuvimos 24 horas juntos? ¿Qué nos pasaba como pareja? ¿Qué nos pasaba con cada uno de nuestros hijos? ¿Qué lugar tiene cada uno de nuestros hijos en nuestra vida? ¿No es verdad que se los quiere a todos igual o que se los educa a todos igual? Con cada hijo pasan cosas distintas. Y está bueno ver qué nos pasa con cada hijo, ¿no? ¿Qué despierta en nosotros cada hijo? ¿Qué despierta en nosotros cada alumno? Está bueno que también usemos este tiempo para esa reflexión. Pero bueno, no les quiero dejar tanta tarea. En realidad lo que quiero decir es que pongamos este freno que nos puso la pandemia, sirva para pensar y para recrearnos. Miren qué linda palabra recrear, porque tiene algo de creación y tiene mucho de recreo, ¿no? Entonces también hay formas de pasarlas bien en la pandemia, también hay formas de generar circuitos de alegría. Y bueno, ojalá puedan. El humor ayuda un montón, un montón. Un montón. Justo se nos murieron dos humoristas tremendos como Fontova y el de Lelutier, ¿cómo se llama? Marcos. No me sale el apellido, Woodward, bueno, que me hacían reír un montón. Y esa carta del otro Lelutier muerto, de Daniel, esa carta mal leída, esa carta que está escrita sin signos de puntuación y que como no tiene ni comas ni puntos, dice cualquier cosa, esa carta yo empezaría la escuela cuando volvamos leyéndole a los chicos eso, para entender, para reírnos, para crear. Yo me imagino una vuelta en la escuela donde los primeros días no se vean contenidos, donde los primeros días se hable de las emociones y riéndonos de cosas y traer cosas que nos han hecho reír en ese momento. Y llenar el aula de alegría de nuevo, porque la pandemia es muerte y la escuela es vida. Hermosa frase para cerrar, Liliana. Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a todos los papás por sumarse y ojalá cada uno de nosotros podamos volver lo antes posible a la escuela y reencontrarnos con un fuerte abrazo. Los despedimos a todos, muchísimas gracias por haberse sumado, fue un gusto verlos. Adiós. Chao, chao.